Ya, en la sesión de hoy día, muchachos, vamos a revisar otras formas de derivar. En un rato voy a ser más específico, pero hasta acá sabemos derivar funciones, sabemos con una lista de reglas de derivación, sabemos aplicar álgebra de derivadas, ¿ya? Cómo se comporta la derivada con la suma, resta, multiplicación, división, raíces, etc. Eh, Tenemos la regla de la cadena, que nos permite derivar compuestas, y en este ánimo de derivar lo que se nos presente, también aparecen un tipo de curvas que no son paramétricas, no están pensadas en forma paramétrica, pero están pensadas como eh, también con la lógica de que no son una función, ¿ya? Entonces, en estos casos vamos a hacer una derivación que se llama derivación implícita, que es súper sencillo en general. Y vamos a pasar a algo que nos inquietaba hace rato, que era el tema de la función inversa. ¿Ya? ¿Cómo se deriva una inversa? ¿O qué significado puede tener derivar una inversa? Ujú. Así que revisemos de qué se trata todo esto. Ahí, no funcionó. Ahí sí. Ya. Entonces lo primero es, ¿qué significa una función implícita? Porque estamos pensando en algo que no está escrito explícitamente y sí está implícitamente. Cuando yo tengo una función, entonces generalmente nosotros escribimos i igual a esa función. ¿Ya? Eso se puede graficar, por eso uno le pone i igual a la función, porque después lo que queda en el gráfico es pares de la forma xy, donde el x es la preimagen y el y es la imagen. Entonces, en esos casos yo estoy definiendo una función explícitamente, ¿ya? Tiene fórmula el i. I es una expresión con x, y eso define una curva en el plano. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo tengo una función ahora de dos variables, una f grande, que combina entonces x con y de alguna forma, hace un f de x y, cuando yo eso lo igualo a cero, ¿ya? Corresponde a una ecuación de dos variables, ¿ya? Donde la variable y yo la puedo pensar como si fuera una función de x. ¿Ya? Piensen, por ejemplo, en la circunferencia. La circunferencia más simple de todas, la x cuadrado más y cuadrado igual 1. Si el 1 lo paso a la izquierda, entonces yo estoy escribiendo una función en una f, perdón, una f en dos variables igual 0. ¿Ya? Eso me está describiendo la misma ecuación de la circunferencia, solo que el 1 lo pasé a la izquierda. Es la ecuación de la circunferencia. ¿Ya? Es una curva en el plano. Esa curva en total no es una función. ¿Ya? Entonces, no puedo despejarla como y igual a x. ¿Ok? Pero implícitamente el i es una función. ¿Y por qué? ¿Cómo lo podemos ver ahí en una circunferencia, por ejemplo? Acá está mostrado en otra curva nada que ver. La idea es que en estos casos, entonces donde la curva está definida así por una función de dos variables que sea continua, eh, no representa una función en general, ¿ya? Pero localmente, si yo me paro en un puntito que está en la curva, entonces ahí en una vecindad de ese puntito, yo puedo pensar eso como una función. Y ahí sí tiene sentido pensar en el i', en el i como función de x. Ya al tiro lo vamos a ver con un ejemplo más concreto, con el de la circunferencia. ¿Ya? Pero esa es la lógica. Ahora nos vamos a enfrentar a curvas que van a estar dadas por una ecuación, ¿ya? Y, perdón, implícitamente en cada puntito localmente, yo puedo pensar como que el i es función del x, aunque no pueda despejar la y. Esa es la idea, ¿ya? Y a pesar que no puedo despejar la y, yo voy a poder encontrar la derivada de y con respecto a x, que es lo que nos interesa, ¿ya? Y a eso uno lo llama el teorema de la función eh, implícita, que es lo que viene acá. Este ejercicio que está acá arriba no lo voy a hacer, es súper simple. Acá tengo una curva, por ejemplo. Hay una ecuación que está dada por esa curva. Hay que escribirla en la forma
f de x igual 0, que es cargar todo a la izquierda nomás, y después nos preguntan si el 1,3 o el 0,3 satisface la ecuación. Eso es todo. Y entonces en realidad no tiene que ver con lo que quiero ahondar, entonces no me interesa revisarlo ahora. ¿Ya? Este ejercicio este ejercicio mental de comprobar si un punto está en la curva, lo vamos a hacer en los siguientes ejercicios, así que me voy a saltar esta. Ya, entonces, ¿qué va a ser la derivación implícita? La derivación implícita va a requerir entonces que yo tengo la curva e implícitamente yo voy a pensar el y como función de x. Entonces yo voy a derivar toda la curva con respecto a x, ¿ya? Y alrededor de un puntito, yo voy a pensar que efectivamente existe la función. Entonces, cada vez que yo derive el y, lo voy a pensar como si fuera una función de x. Entonces, por regla de la cadena, va a aparecer el y'. ¿Ya? Este es un concepto local. Vamos a encontrar el y' localmente, alrededor de un puntito. No es el y' para toda la función, porque no es función. ¿Ya? Vamos a verlo inmediatamente entonces con ejemplos. Vamos a ir al pizarrón. Acá. Por favor, acá en el ejemplo, si hay algo que no entiendan, me lo preguntan, ¿ya? Porque es importante que entiendan bien el concepto, porque al final es fácil derivar implícitamente, pero tienen que saber, entender el contexto que hay detrás, o qué significa. Ya, por ejemplo, acá yo tengo una curva, la que les comentaba, la típica circunferencia, x cuadrado más y cuadrado igual 1. Tengo que cambiar el lápiz, ahí. Entonces, en la circunferencia centrada en el origen. Ya, esa no es función, así que yo no la puedo despejar. De hecho, si intento despejarla, me aparece un más menos. Es más menos 1 menos x cuadrado, si que usted la despeja. Eso quiere decir que hay dos funciones explícitas, la que está por arriba y la que está por abajo. La circunferencia entonces está escrita como dos funciones, ¿ya? Para cada una de ellas, si hago la y igual raíz positiva del x cuadrado o la y igual raíz negativa con el menos, 1 menos x cuadrado, a ellas puedo calcularles la derivada. Es una derivada fea, sí, porque es como todo elevado a un medio. Por ejemplo, acá la voy a derivar arriba. El y' es el 1 menos x cuadrado está elevado a un medio porque es raíz. Entonces pasa el un medio adelante, 1 menos x cuadrado, y ahora la potencia, en vez de que quede elevado a un medio, va a quedar elevado a un medio menos 1, o sea, menos un medio. Y por regla de la cadena, más encima hay que multiplicar por la derivada de lo de adentro, que es menos 2x. ¿Ok? Esa es la derivada. Si yo derivo esta raíz, me va a quedar así. O sea, si lo escribo mejor, me va a quedar como menos x arriba y raíz de 1 menos x cuadrado abajo. Esa sería el y'. De la función, solo la función que está por arriba. ¿Ok? Solo la que está por arriba. La que está por abajo es la misma, solo que tiene un menos. Así que su y' tiene que ser lo mismo, pero con el signo cambiado. Ahora va a ser x partido en 1 menos x cuadrado. ¿Ok? Si las separo y las muestro explícitamente, yo puedo calcular su derivada. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a hacer la derivada implícita entonces? La derivación implícita. La derivación implícita le importa un pepino que la curva no sea función. La derivación implícita dice, tome su ecuación y aquí en este paso inmediatamente derive todo con respecto a x. Automáticamente. Entonces uno dice, ¿cómo? Si hay una expresión con y. Ah, lo que pasa es que localmente, si usted separa en un punto, en un puntito cualquiera, por ejemplo acá, en un punto de la curva, implícitamente ese punto, alrededor de ese punto, sí hay una función, hay una y alrededor de ese punto. Tiene ese pedacito, es función. ¿Ok? Entonces, implícitamente,
alrededor de un punto sí existe el i como función de x. Entonces yo me voy a imaginar que el i es una función que depende de x, y el x es el x, es la variable independiente. Entonces, derivemos. X cuadrado va a ser la derivada 2x. Yo ahora voy a derivar el i cuadrado, pero eso es regla de la cadena, porque está el cuadrado por encima, está la potencia, elevar al cuadrado, y adentro tengo el i, que es una función. Entonces, ¿cómo se deriva esto? Derivo la potencia, 2i, eso es lo que me queda al derivar la potencia, y multiplico por la derivada de lo de adentro, o sea, por i'. ¿Sí? El i es una función. ¿Cuál? No tengo idea, pero es una función, así que i'. Y al lado derecho tengo 0. ¿Ok? Derivada del 1, 0. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Despejo el i'. De acá entonces voy a dejar 2i por i' igual a menos 2x. Y entonces el i' me va a quedar menos 2x partido en 2i, ¿cierto? Se van los dos y llego a que el i' es menos x partido en i. Ahí está la función derivada. Sin necesidad de despejar el i, yo puedo encontrar quién era el i'. Y alguien me puede decir, pero profe, no le dio lo mismo que le dio antes. Antes cuando despejé, me dio esa expresión y esa expresión por separado. ¿Ya? Ah, pero no importa porque la que acabo de hacer yo tiene el i abajo. ¿Y quién era i? Bueno, depende. Si usted se queda con la de arriba, el i es esto, acá. Y si usted se queda con la de abajo, el i es esto. ¿Sí? Entonces, realmente estoy escribiendo las mismas derivadas que están acá, pero sin despejar el i. ¿Por qué? Porque no se puede despejar. ¿Ya? En el caso de la circunferencia, no puedo llegar y despejarlo, tengo que separarlo en casos. ¿Sí? Entonces, la derivación implícita llega a llega a un resultado, pero que va a depender del i, porque el i no se puede despejar. ¿Ya? Si yo lo despejara, entonces, claro, pues cambio el i ahí por, no sé, la raíz del 1 menos x cuadrado y nos queda la expresión que estaba acá. Y ahí tengo la derivada. ¿Ya? Pero esto es derivar sin necesidad de despejar. Esa es la gracia de la derivación implícita. ¿Ya? ¿Hay alguna duda, muchachos? ¿Hay algo que quieran preguntar? Ya, veamos otro. Ya, por ejemplo acá. Otra curva. Ahora es una curva indescifrable, así. No se me ocurre ni soñando cómo es la forma de la curva, cómo despejar el i. Imagínense ustedes, traten de despejar el i de la expresión que está acá, es una locura, horrible. ¿Ya? Entonces, de todas formas, la pregunta va a ser, encuentre quién es de i a de x. ¿Quién es de i a de x? ¿Ya? Sin necesidad de despejar la i. Entonces, ¿qué es lo que uno se imagina? Que esa curva, que puede ser cualquier tontera, no sé, voy a dibujar una cosa así, ¿ya? No tengo idea cuál es la forma. Localmente, localmente sí se comporta, localmente sí se comporta como una función. Entonces, alrededor de un punto, eh, el i entonces eh, tiene forma de función. Lo puedo pensar como una función de x. Entonces voy a hacer derivación implícita. Entonces, solución. Voy a pensar i implícitamente. Y es una y función de x, ¿ya? En distintos puntos de la curva. Entonces, tomo toda la expresión x tangente de y más y cotangente de x menos 1 igual 0 y la derivo con respecto a x. Completa, ¿ya? Entonces, si yo pienso que el y es una función, hay que tener cuidado porque voy a empezar a derivar esto y tengo aquí una función de x. Aquí tengo otra función de x, a pesar que diga y, el y es una función de x. Aquí hay otra,
y aquí hay otra. ¿Ya? Ahí veo 4 funciones de X. Entonces, me va a tocar hacer derivada del producto, regla de la cadena, todo eso en un mismo ejercicio. ¿Ok? El 1 es el único que no me interesa porque lo derivo y da 0. Así que va a morir. ¿Ya? Ya voy a derivar con respecto a X. Acá tengo un producto, X y tangente de Y. Entonces, derivada del producto es derivar el X, eso da 1, por la segunda función sin derivar, tangente de Y, más el X sin derivar por la derivada de la tangente de Y. Y acá cuidado, porque tengo 2 funciones, tangente y el Y. Entonces regla de la cadena. ¿Cómo se deriva tangente? Secante cuadrado de Y. Ahí derivé la tangente. Pero por regla de la cadena tengo que derivar por la función, tengo que multiplicar por la derivada de lo de adentro. ¿Quién es lo de adentro? El Y. Entonces tengo que multiplicar por Y'. ¿Ya? Ahí terminé de hacer el producto. Derivar el segundo sin derivar, el primero sin derivar y la derivada del segundo. Ahí está completa, regla del producto. Ahora el otro producto. En el otro producto tengo un y un cotangente de x. Entonces, de nuevo, los dos son funciones de x, hago producto. Derivada del primero. ¿Cuánto es la derivada del y? Y prima. ¿Ya? Es una función que la derivo y me queda derivada. Por la segunda sin derivar, cotangente. Más el primero sin derivar y por la derivada del segundo. ¿Y cuánto era la derivada de la cotangente? Está dentro de las fórmulas que uno se tiene que aprender. Es menos cosecante cuadrado de x. Una mucho más exótica que otras que hemos visto. ¿Ya? Ahí está. Y el 1 desaparece. Derivada del 1 es 0. ¿Ya? Y al otro lado, derivada de 0 también es 0. ¿Ok? Entonces, de aquí, de esta expresión gigantesca, yo puedo despejar el i. ¿Ok? La vamos a limpiar un poco. Me quedó tangente de i más x por secante cuadrado de y más y' cotangente de x menos cosecante de cuadrado de x por y. Pongamos el y acá adelante. Y por cosecante cuadrado. ¿Ya? Todo esto igual 0. Entonces me va a permitir despejar el y'. Me comí un y', sí, aquí. Ahí me comí un y'. ¿Ya? Entonces vamos a despejar. ¿Cómo vamos a despejar? Vamos a pasar todo lo que no tiene y' para el otro lado. Entonces, ¿qué es lo que no tiene y'? El tangente de y, lo voy a pasar para el otro lado restando. Y el y cosecante cuadrado. Va a quedar sumando. Y por cosecante cuadrado de x. Y ahí todo lo que tiene y', voy a factorizar el y'. Y' factor de x por secante cuadrado de y más cotangente de x. ¿Ya? Todo lo que tiene y', saco el y' hacia afuera y me queda esa expresión. Y ahora paso dividiendo. Entonces el y' va a ser y por cosecante cuadrado de x menos tangente de y partido en x secante cuadrado de y más cotangente de x. Y ahí está. Encontré el y' sin necesidad de despejar el y. ¿Ok? Ahora, claro, nos queda con y. Nos queda con y todo el rato. Una expresión que mezcla el x y el y. ¿Ya? Porque el y no se puede despejar. Así que no sé cuál es. No lo he expresado como y. ¿Mm? ¿Hay alguna duda? ¿Consulta? ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? Sigamos con ejemplo. Acá. Ya, aquí se pone un poco más interesante. Porque no solo me van a preguntar por la derivada a secas, sino que en general la voy a tener que utilizar para algo. Ya, acá me están pidiendo la derivada, pero evaluada en un punto, alrededor de un puntito. ¿Ya? Y generalmente también el otro ejercicio que vamos a hacer más adelante es que también vamos a calcular las rectas tangentes. Porque las rectas tangentes, su pendiente es la derivada evaluada en un punto. Y eso puedo hacerlo, sin problema. ¿Mm? Por ejemplo, en este caso me piden derivar y evaluar en un punto. ¿Ya? Tomo toda la curva, x coseno de y
más I coseno de X menos 1 y la derivo. Voy a derivar todo con respecto a X. Claro, yo no sé qué forma tiene la curva, pero localmente alrededor de ese punto, el I es una función del X. Entonces, puedo derivar. Puedo pensar el I como una función y la derivo cada vez que aparezca. Entonces, aquí de nuevo tengo un producto. Tengo X por coseno de I, que es una función de X. Así que regla el producto. Derivada del primero, que es la derivada del X, 1, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada de coseno de I. La derivada de coseno de I es regla de la cadena. Es derivar el coseno, que es menos seno de I, y multiplico por la derivada de lo de adentro. ¿Qué es lo de adentro? El I. O sea, aquí aparece el I'. Más, ahí terminé de derivar el primer producto. Ahora viene otro. I por coseno. Son dos funciones de X. Entonces la derivada del primero, I', por el coseno sin derivar, más el I sin derivar, por la derivada del coseno, que es menos seno de X. Y el 1 se muere de nuevo. Todo esto da igual 0. ¿Ya? Ya, así como aparece ahora esta expresión, yo voy a reemplazarla, no voy a despejar primero, aquí queda más fácil reemplazar el punto primero y después despejo el I' evaluado en ese punto. ¿Ya? Lo primero que hay que notar es que el punto pertenece a la curva. Este punto pertenece a la curva porque si usted reemplaza el 0 el X y el I en 1, me queda aquí 0 por 1, no, 0 por coseno de 1, eso, más 1 por coseno de 0, menos 1. Y eso da 0. ¿Ya? Este da 0, este me da 1, y menos 1, 0. Así que el punto efectivamente está en la curva. Es sano igual inspeccionar que eso esté bien, ya que no haya ningún error. Así que el punto está en la curva. Por ende, cuando ya derivé, aquí tengo todo derivado, todas las apariciones del X las voy a cambiar por 0. Y todas las apariciones del Y yo las voy a cambiar por 1. Ya, lo voy a anotar acá. El X ahora es 0 y el Y es igual a 1. ¿Ok? Pero cuidado, porque acá los alumnos cometen un error siempre. El I es el que yo reemplazo en 1. El I' no. El I' es otra función, ya no es I. Es otra función. Entonces el I' pasa a ser I' evaluado en 0. ¿Ya? Porque el I es función de X. Cuando la derivo sigue siendo función de X. Entonces cuando yo ahora reemplazo los valores en el punto, el I' hay que evaluarlo. ¿Y dónde se evalúa? En X igual 0. Entonces eso es lo que yo cambio acá. Cuando yo evalúo el X y el Y en esos valores, el I' cambia así. No puedo hacer el 1'. Eso no tiene sentido. ¿Ya? El I' es otra función, distinta al I. Eso es súper importante y es un error que uno como profe ve muchas veces en los alumnos. Entonces, ¿cómo queda? 1 por coseno de 1. 1 por coseno de 1. Más X, que es 0, por menos seno de 1, por el I' evaluado en 0. Ahí evalué todo. Más el I' evaluado en 0, por coseno de X, que ahora es 0, ¿cierto? Más el I, que es 1, por el menos seno de 0. Y todo esto igual 0. ¿Ya? Entonces, esto me dio, hay hartas cosas que se mueren, me queda coseno de 1, todo esto se murió, 0 por todo eso da 0, más I' evaluado en 0 por coseno de 0, que es 1, y después seno de 0 también se hace 0. Así que llegué a esto. Por lo tanto, el I' en 0, eso es menos coseno de 1. No tengo idea cuánto da eso, no me quedó coseno de algo en radianes, me quedó coseno de 1. Ni idea cuánto da. Pero ahí está. Ese I' en 0 es lo mismo, es equivalente a escribir de I a dx, eso es derivada, es lo mismo que I',
pero evaluado en el punto 0, 1. ¿Ya? El X vale 0 y el Y vale 1, que es lo que hicimos en el desarrollo del ejercicio. Así que eso nos da esta constante súper rara, ¿ya? Menos coseno de 1. Y ahí está. ¿Ok? Entonces, no solo se puede derivar, se puede evaluar también súper bien si nos dan el punto. ¿Ok? Así que, último ejemplo de este estilo, antes de pasar a lo siguiente. Vamos a hacer de nuevo hay una curva que no tengo idea de la forma que tiene, seno de xy más 3y igual 4. Es una curva. ¿Ya? Vamos a encontrar la ecuación de la recta tangente en el punto pi medios 1 y en el punto 0,43. Ya, dos rectas tangentes. Hagámoslo. Básicamente es lo mismo del ejercicio anterior, porque para encontrar la recta tangente, acuérdense que recta tangente en un punto cualquiera, x0, y0, se escribe así, es y menos y0 igual a la derivada en x0 multiplicado por x menos x0. O sea, la pendiente es la derivada evaluada en el punto. En términos nuestros, como para que sea una escritura parecida a lo que estamos haciendo hoy día, es el y' evaluado en x0. ¿Sí? Aquí en ninguna parte aparece la f, ya, pero es la y. Y es una f de x. ¿Ok? Entonces hagámoslo en la parte A. En la parte A, vamos a tomar toda la curva. Seno de xy más 3y igual 4. Y la vamos a derivar con respecto a x. ¿Ok? Aquí hay que tener mucho cuidado porque cuando derivo la primera expresión tiene un seno y está compuesta con un xy. El xy es un producto, pero seno es una función que está por encima. Entonces, hay que derivar el seno, eso me da coseno de lo mismo que está dentro, pero por regla de la cadena hay que multiplicar por el xy'. Hay que derivar el xy. ¿Ya? Y en el otro no hay problema. Si yo derivo el 3y, el 3 sale y el y lo estoy pensando como una función. Así que es y'. Todo esto igual 0, porque al otro lado derivo el 4 y me da 0. Me falta derivar el xy, que es un producto. Es un producto entre x y el y, que es función de x. Entonces, el coseno lo dejo tal cual, y aquí derivo. Producto, derivada del primero, 1 por el segundo sin derivar, y, más el primero sin derivar, x, por la derivada del segundo, y, la derivada del y, va a ser y'. Más 3y' igual 0. ¿Ya? Ahí está la expresión, donde apareció entonces la derivada. ¿Ok? Ya, pues entonces si quiero encontrar la recta tangente, necesito la derivada en el valor de x correcto. Por ejemplo, en la parte A, nunca puse que esto era la parte A. En la parte A tengo que evaluar en pi medios 1. O sea, ahora tengo que hacer el x es pi medios, el y es 1, y el y' hay que cambiarlo por y' evaluado en el x0, o sea, en pi medios. Esa es la expresión. Entonces, calculemos. Nos va a quedar coseno de pi medios por 1, o sea, pi medios, por 1 por y es 1 ahora, así que me queda 1 por 1, más pi medios por y' evaluado en pi medios. El y' hay que evaluarlo, es otra función, no es el y. Más 3 veces y' en pi medios. Todo esto igual 0. Ya, pero ¿qué pasó en este caso? Que coseno de pi medio es 0. Este tipo los mató a todos. Es 0 por todo el paréntesis. Así que se murió el paréntesis. Llegué entonces a que 3 veces y' en pi medios es 0. Entonces y' en pi medios es 0, si divido por 3. Así que la recta tangente, en este caso es muy fome.
la recta tangente en pi medios 1 es i menos pi medios igual a la pendiente, que es la derivada que acabo de sacar, 0 por x menos, perdón, este es i menos 1, sorry. I menos 1 es el valor, el i0, igual a la pendiente 0 por x menos pi medios. Así que todo lo que está al lado derecho se mueve y me queda i menos 1 igual 0, que es lo mismo que i igual 1. Ahí está la recta tangente. Es una tangente horizontal entonces. Eso es lo que está pasando en ese punto. No tengo idea cómo es la curva, pero en ese punto, a lo mejor es ese, donde tengo la tangente horizontal. ¿Ya? Y el otro, ahora lo mismo en el otro punto. En, en 0,4 tercios. Fíjense que hay que reemplazar esos dos puntos, hay que probar que efectivamente satisfacen la ecuación. Ya eso no lo estoy haciendo, se supone que funciona, pero en general hay que probar que todo está ok. Ya lo voy a hacer ahora en el 0,4 tercios. Entonces tengo lo mismo, ya lo derivé, no sé para qué estoy copiando lo mismo. Acá. Aquí lo terminé de derivar. Ya, hay que agarrar la curva, la derivo, que es lo mismo que hicimos antes, ¿ya? Pero ahora la evalúo en 0,4 tercios. Entonces, x es 0, y es 4 tercios, y el i ahora hay que cambiar, el i', perdón, hay que cambiarlo por i' evaluado en 0. ¿Ok? Entonces ahora nos va a quedar así. Es coseno de 0 por 4 tercios, eso es coseno de 0, por 1 por 4 tercios, más 0 por el i' en 0, más 3 veces i' en 0. Todo esto igual 0. Ya lo habíamos derivado, solo falta reemplazar distinto. Así que reemplazamos, coseno de 0 es 1, y todo este que está acá se hace 0. Entonces me queda 4 tercios más 3 i' en 0 es igual 0, y si despejo el i' en 0, nos queda menos 4 novenos. ¿Ya? Si es que yo lo despejo de acá. Y lo reemplazo en la recta tangente. Ahora la recta tangente en 0,4 tercios, 0,4 tercios era, ¿cierto? Sí. En 0,4 tercios es i menos 4 tercios igual a la pendiente que acabo de encontrar, menos 4 novenos, por x menos 0. ¿Ya? O sea, es lo mismo que escribir i igual a menos 4 novenos x más 4 tercios. Ahí la escribí en forma principal, la ecuación de la tangente. ¿Ok? Así que así pueden venir los ejercicios de implícita. ¿Ya? Les pueden preguntar derechamente la derivada de la y con respecto a x. Les pueden preguntar eso evaluado en un punto, o la misma utilización evaluado en un punto, pero para encontrar una recta tangente o una recta normal. También es muy usual. ¿Ya? Pero esa es la lógica que traen los ejercicios de derivación implícita. No es para nada complicado, hay que seguir las mismas reglas que no sabíamos de derivación. ¿Ya? ¿Dudas, muchachos? ¿Consultas hasta acá? ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? Ya, vamos con lo siguiente. Una vez que uno tiene la derivada implícita, uno de los insumos importantes que nos permite seguir avanzando en el cálculo de derivadas es encontrar la derivada de la inversa. Entonces aquí nos vamos a saltar otras cosas. Hay más ejercicios en el PDF, hay más ejercicios que se pueden hacer. Hoy, de hecho, creo, no me acuerdo, a ver, déjenme devolverme 2 ejercicios anteriores. Ah, no, ya. Lo que pasa es que también se pueden calcular segundas derivadas. ¿Ok? En el primero yo me acuerdo que había puesto segunda derivada también. No importa.
Pero también se pueden calcular segundas derivadas. Es repetir el proceso. Acá está. Acá lo tengo en otro ejemplo, perdón. Lo tengo en otro. Lo voy a mostrar, porque en realidad no está tan complicado aquí y puede que aparezca en general en los ejercicios. Ya, por ejemplo, acá tengo una curva, me avisan que la derivada primera en 1, 1 es 3. ¿Sí? Hay que calcular la derivada segunda ahora. Ujú. Pero es la misma idea, es encontrar la derivada primera, evaluarla en 3 y una vez que esté, perdón, encontrar la derivada primera, derivarla por segunda vez y ahí evaluar. Ahí sí, en ese orden, si no uno va a dejarla embarrada. Y acá es un poquito más simple derivar. Tengo el x cubo más y cubo igual a x más y. Si yo acá derivo con respecto a x y pienso el y como una función de x, entonces me queda 3x cuadrado más 3y cuadrado, pero acá el y es función de x, así que por regla de la cadena, por y' es igual a eh, x más y, derivada del x, 1, y el y'. Entonces yo de acá incluso podría despejar el y', si quisiera, y ahí empezar a derivar después. Acá, de hecho, lo vamos a hacer así. Voy a cargar todo lo que tiene y' para un lado, entonces el 3 y cuadrado por y' menos y', y al otro lado lo que no tiene y', 1 menos 3x cuadrado. Factorizo el y', me queda 3y cuadrado menos 1, y al otro lado 1 menos 3x cuadrado, y paso dividiendo. Entonces eh, el y' va a quedar 1 menos 3x cuadrado partido en 3y cuadrado menos 1. Ahí está. No, acá hay algo mal. O sea, está bien derivado, está bien derivado. Están mal los datos al principio. Porque el y' en 1, 1 me da menos 2 partido en 2. Eso es menos 1. De hecho, este dato no deberían ni siquiera haberlo dado. ¿Sí? O sea, este lo puedo sacar de acá. Yo reemplazo en el 1, 1, cuando el x vale 1 y el y vale 1, esto me da menos 1. ¿Ya? Entonces este dato está de más. ¿Ok? Eso. ¿Ya? Entonces de acá, yo gratis voy a sacar que en 1, 1, más fácil escribirlo así, de x a de y en el 1, 1, eso me da menos 1. ¿Ya? Lo sacamos de acá. Pero lo que nos interesa a nosotros es el derivada segunda. Entonces tengo que volver a derivar. Entonces lo voy a copiar. Necesito espacio para poder hacer esto. Ahí. Entonces el derivada segunda. Aquí hay que tener paciencia para derivar. Es derivar el cociente. Entonces el de abajo al cuadrado, 3y cuadrado menos 1 al cuadrado, y tengo que hacer derivada de arriba, que la derivada de arriba está fácil, es 6x menos 6x, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por la derivada del de abajo. Y la derivada del de abajo también está simple, pero el y es función. Así que es 6y, ¿ya? Pero por y', porque abajo es y es función de x. La derivo, me queda 6y y por regla de la cadena un y'. Y ahora esto lo evalúo. Tengo que evaluar en x igual 1, en y igual 1 y el y' evaluado en 1. Pero el y' evaluado en 1 ya vimos que nos daba menos 1. Así que lo puedo reemplazar acá. ¿Ok? Y ahí nos da el número. Por lo tanto, el i2' evaluado en 1 es menos 6 por 1, por 3 menos 1, menos 1 menos 3, por 6, por menos 1. ¿Ya? Y todo esto dividido en 3 menos 1 al cuadrado. 3 menos 1
al cuadrado. Así que todo esto nos da 2 por menos 6, que es menos 12. Después menos 2 por... Aquí queda negativo. 2 por 6, 12. Eso. Y abajo tengo un 2 al cuadrado, que es 4. Entonces en total nos da menos 24 partido en 4, y eso es menos 6. Y ahí está. Por lo tanto, la segunda derivada del y con respecto al x, evaluada en el 1, 1, era menos 6. Y ahí estamos. ¿Ok? Entonces, tampoco es tan difícil, es volver a derivar teniendo en claro que el y es función del x. Eso es lo importante. ¿Ya? Quería mostrárselo porque en general también aparecen preguntas de derivación implícita múltiple, ¿ya? Donde hay que encontrar no solo el i', sino que alguna derivada segunda o tercera, ¿ya? Y evaluarla. Ujú. Ya, ahora sí pasemos al otro. Ahora sí vamos con inversa. Ya, en inversa no es complicado lo que vamos a hacer, pero siempre los alumnos se enredan. Es muy normal porque pareciera y no queda claro cuál es el objetivo de encontrar la derivada a la inversa. ¿Ya? No es solo encontrar la fórmula, sino que hay que entender qué significa, ¿ya? Qué es lo que uno termina haciendo. Ya. Supongamos que tanto una función y su inversa son diferenciables, o sea, existe la derivada dentro de un intervalo. Entonces, vamos a anotar g como la derivada perdón, como la función inversa, para no complicarnos. Y tenemos siempre que la función compuesta con la inversa, ojo que la inversa uno se la aplica al i. Ya, si yo tengo una función i igual f de x, entonces ahora el inversa se le aplica al i y da como resultado el x. Ya hay que tener cuidado con eso. Entonces acá yo tengo una función inversa que se le aplico al i y después le aplico la f, obviamente eso me da como resultado i. ¿Okay? Se cancelan el f con el g porque el g es el inverso. Entonces esa expresión que está ahí la voy a derivar. Y si la derivo tengo que aplicar regla de la cadena. Es derivada del de afuera, evaluado en lo mismo, en el g de i, por la derivada del g, de lo que está dentro. ¿Ya? Entonces, si yo lo despejo, ay, no sé por qué no estoy avanzando acá. Si yo lo despejo, me queda así. La derivada del g es esta expresión que está acá. Y si yo lo escribo en términos de la inversa, debería quedar de esta forma. Acá. El g es la inversa. Entonces yo estoy calculando la derivada de la inversa, el f-1', evaluado en el i, pero ¿quién era el i? F de x. ¿Sí? El i siempre es f de x. Y abajo en esa fracción dice 1 partido en f' de g de i. ¿Ya? ¿Y quién es g de i? Es la inversa evaluada en i. O sea, nos da x. ¿Ya? Entonces parece un poco un trabalenguas, porque estamos hablando al mismo tiempo de derivación y de la inversa. ¿Ya? Entonces, no es que de aquí en adelante nosotros ocupemos eh, como esta fórmula para encontrar una función inversa, una función derivada de la inversa, sino que van a haber preguntas donde localmente yo necesito encontrar la derivada de la inversa evaluado en un punto. Eso es lo que vamos a hacer. Cuando hagamos la derivada de la inversa evaluada en un valor de i, entonces ahí vamos a ocupar esta fórmula. ¿Ya? No es para encontrar funciones inversas en general. ¿Ya? Voy a mostrar el tiro. Bueno, aquí está entonces el teorema en general. ¿Ya? Ahí está escrito ya como corresponde. ¿Ya? Quiero. Aquí, esto es importante, hay que comentarlo. ¿Ya? La idea entonces, como nos quedó esta fracción 1 partido en f' de x, esta derivada de la inversa va a tener sentido siempre y cuando ese f' de x sea distinto de 0. ¿Ya? Si es 0, se me indefine. ¿Ya? Entonces, esa es la condición para que nuestra derivada de la inversa tenga sentido. ¿Ya? Entonces,
el teorema de la función inversa nos dice que alrededor de los puntos donde la coordenada x me da de tal forma de que la derivada no se haga cero, entonces ahí tiene sentido localmente alrededor de ese punto hablar de la función inversa. ¿Ya? Aquí es la misma lógica que en la implícita. Puede que haya funciones donde yo no puedo encontrar la inversa, la función inversa, pero localmente sí. Yo me paro en un puntito y alrededor de ese puntito la función es invertible. ¿Ya? No voy a encontrar explícitamente la función inversa, pero sí cuánto vale la derivada de la inversa en alrededor de ese puntito, o en ese puntito exactamente. ¿Ya? Veamos un ejemplo concreto para que lo podamos trabajar. Aquí esto es solo notación, ¿ya? Notación. Cuando uno encuentra la derivada de la inversa, también la puede escribir como de x a de y, ¿ya? Y lo que acabamos de encontrar, de demostrar, es que se escribe como 1 partido en la derivada en el x. O sea, es 1 partido en de y a de x, ¿ya? Que en el fondo como que va cumpliendo esto de que como que se simplificaran el de x con el de y, lo que es mentira, porque no son fracciones, ¿ya? Pero funciona, visualmente funciona, ¿ok? Pero no es tan así, lo que importa es la fórmula que está arriba, ¿ya? Ahí que de x a de y es efectivamente 1 partido en de y a de x, ¿ya? Ya, a ver, veamos uno en particular, un ejemplo, lo tengo acá en el pizarrón, de hecho. Este. Ya tengo una función de R a R donde me dan la derivada. La derivada de la función es 1 más coseno cuadrado de pi cuartos x. Y me avisan también que la función en 1 me da 3. Y con esa información tengo que calcular la derivada inversa en 3. ¿Ok? Ya, entonces, ¿qué hay que entender de acá? Nunca me dieron la función. No me dieron la función. Entonces, si no tengo la función, menos voy a tener la función inversa. Ya ambas no las tengo explícitamente. Ujú. Pero no importa, porque la fórmula dice, si usted quiere la derivada de la inversa evaluada en 3, entonces usted lo que necesita es hacer 1 partido en la derivada normal evaluada en la preimagen del 3. Este 3 es un i, porque yo estoy aplicando la inversa. Ya acá están los x, acá están los y ahí va la función. La inversa va al revés. ¿Ok? Acá viven los i. Así que la inversa está aplicada a un i. Entonces, ¿qué dice el teorema? Que ese cálculo que usted quiere hacer se hace 1 partido en la derivada, pero ahora en el valor de x, que le corresponde al 3. ¿Y cuál es el que le corresponde al 3? El 1. Porque aquí dice, ¿cuál es la preimagen del 3? El 1. ¿Ok? Así que eso es lo que yo tengo que reemplazar. Necesito encontrar cuánto es la derivada evaluada en 1. Y aquí me la dieron. La derivada está regalada. ¿Ya? Entonces f' en 1 es igual a 1 más coseno cuadrado de pi cuartos por 1. ¿Ya? Y eso es 1 más coseno cuadrado de pi cuartos. ¿Y cuánto es coseno de pi cuartos? Es 1 partido en raíz de 2 o raíz de 2 partido en 2, da lo mismo como lo escriba, pero al cuadrado da un medio. Así que 1 más un medio es 3 medios. Así que ahí lo tengo. Por lo tanto, aquí lo voy a poner en vez de implica, pero. ¿Sí? Ya, entonces, por lo tanto, la derivada de la inversa evaluada en 3 es lo mismo que 1 partido en 3 medios. O sea, es 2 tercios. Y se acabó. Ese es el teorema. Ya me dice, no ando buscando una forma de encontrar la función inversa, sino que está todo hecho localmente, en un puntito. En un puntito tiene sentido la fórmula que aparece acá arriba, que es la que nos interesa. ¿Ya? Esa es la lógica del ejercicio. No sé si hay alguna duda, algo que quieran preguntar al respecto. ¿No? Ok. Ya. Entonces, ahora
Ahora nos vamos a poner a encontrar derivadas de funciones inversas. ¿Ya? Por ejemplo, las funciones inversas que son arco seno, arco coseno, etc. La verdad es que lo voy a hacer solamente para para el arco seno, ¿ya? Porque todos los demás hacen igual. De hecho, acá en el PDF está la lista completa. Voy a devolverme acá. Acá. Acá está la lista completa. Derivada del arco seno es esta. Derivada del arco coseno, esta. Derivada del arco tangente, esta que está acá. ¿Ya? Generalmente son las tres más usadas. ¿Ya? También se puede deducir para las otras, arco cosecante y arco cotangente, pero son menos usadas. ¿Ya? Y después vamos a hacer un ejercicio para cerrar. ¿Ya? Y con eso terminamos. Ay, ¿qué hice? Ahí. Ya. Voy a mostrarles cómo se encuentran estas funciones inversas. Aquí vamos a aprender entonces que la derivada del arco seno de x es esta expresión que está acá. ¿Cómo lo hace uno? Uno dice, ok, yo voy a tener la función es i igual arco seno. ¿Ya? Eso quiere decir, es lo mismo que decir que el coseno de i es igual a x. Perdón, el seno. Estamos haciendo arco seno. Es lo mismo que decir entonces que el seno de i es x. ¿Ya? Paso el arco seno como su función inversa al otro lado, el seno. ¿Ya? Y aquí yo voy a hacer derivación implícita. Voy a hacer dA de x. Aquí lo derivo. Al lado derecho es súper fácil. Al lado derecho derivar la x es 1. Pero al lado izquierdo tengo que hacer regla de la cadena. Porque tengo que derivar el seno y adentro de seno tengo una función. Tengo un i. O sea, esto es coseno de i por el i'. ¿Ok? Pero es justo lo que yo ando buscando. Porque yo quiero el i'. Quiero saber cuánto es la derivada de arco seno. Entonces yo despejo acá. I' es 1 partido en coseno de i. En coseno de i. Pero alguien me puede decir entonces, pero no llegó a lo que quería. Porque tiene que llegar a eso. Y yo llegué a 1 partido en coseno. Ya, pero ¿quién es coseno? Coseno es, lo voy a escribir acá con rojo, pero coseno de i, por la identidad fundamental, es raíz de 1 menos seno cuadrado de i. Debería poner un más menos, pero como acá estamos con los x entre menos 1 y 1, yo me quedo solo con el más. ¿Ok? Y ya, pues entonces coseno de i es eso, es raíz de 1 menos seno cuadrado de i, por la identidad fundamental, y seno de i ya lo tenemos acá. Seno de i es x. Entonces lo mismo que escribir raíz de 1 menos x cuadrado. Y ahí está la fórmula. Por lo tanto, el i' es 1 partido en raíz de 1 menos x cuadrado. Y ahí estamos. ¿Ya? Ahí está efectivamente la fórmula del arco seno. Y el mismo proceso se hace para todas. Para el arco coseno, para el arco tangente y las demás. Ya mismo proceso y hay que utilizar la identidad trigonométrica que corresponda. Ujú. Eso, así que de aquí en adelante podemos derivar el arco seno, el arco coseno. Lo mismo pasa a una que estaba pendiente, y ojalá me salga ahora, que es la derivada del logaritmo. Que yo dije todo el tiempo que el logaritmo que aparecía en una lista anterior no teníamos cómo sacarlo hasta ahora. ¿Ya? Hasta ahora podemos demostrar que efectivamente la derivada del logaritmo es 1 partido en x. ¿Ya? Y uno hace el mismo proceso. La función es logaritmo. Entonces, si yo la despejo acá, despejo el x, me queda que el e a la i es igual a x. ¿Ya? ¿Cómo pasa el logaritmo para el otro lado? Con su función inversa. Entonces acá derivo, hago d a de x. ¿Ya? Al lado izquierdo, bueno, al lado derecho está fácil, al lado derecho es 1 siempre. Y al lado izquierdo tengo la derivada de la exponencial. ¿Cómo es la derivada de la exponencial? La misma exponencial, pero está aplicado un i. Así que por regla de la cadena, por i'. Y despejo. ¿Quién es el i' entonces? Es 1 partido en e a la i. ¿Pero quién era e a la i? X.
Entonces el I' es 1 partido en X. Y ahí está. ¿Cuál es la derivada de la función logaritmo? Es el 1 partido en X. Listo. Así que de aquí en adelante lo podemos ocupar. ¿Ya? Antes ya lo podíamos ocupar, pero aparecía como por arte de magia. Ya no. Aquí está la razón de por qué da 1 partido en X. ¿Ya? Lo mismo también se puede hacer análogo para el derivada en cualquier base, logaritmo en base A de X. Ese es 1 partido en logaritmo de A por 1 partido en X. ¿Ya? Mismo proceso. Hay que tener un poco más de cuidado. ¿Ya? Pero esas son las dos derivadas del logaritmo que a uno le interesa. Ya, y ejemplos, ejercicio ahora. Y con esto cerramos. Si alcanzamos justito. Dice acá, calcular la derivada de f de t, que es una chorrera de términos, a por arcoseno de t partido en a, más la raíz de a cuadrado menos t cuadrado con a mayor que 0. ¿Ya? Eso hay que calcular. Ya hay que derivar entonces, a lo bruto. Ya tengo una suma, así que se reparte en la derivada del primero, que es una constante por arcoseno de t partido en a. Entonces la constante sale y tengo que derivarlo. Voy a hacer un poquito más lento ahora. Tengo que derivar eso. ¿Ya? Y en el otro voy a derivar al tiro. El otro es una raíz, que es lo mismo que elevar a la un medio. ¿Ya? Así que tengo que hacer un medio por lo mismo que está dentro, ahora a la un medio menos 1, que es menos un medio, y por regla de la cadena multiplicar por la derivada de lo de adentro. ¿Ya? Pero estoy derivando con respecto a t. Así que el a es constante, se muere, y la derivada del t cuadrado es 2t. Así que aquí me queda menos 2t. Ahí está la otra derivada, la del lado derecho, que es más simple. Ya, y aquí voy a derivar el arcoseno. Arcoseno, la derivada es lo que demostramos hace un ratito. Entonces, 1 partido en la raíz de 1 menos lo que le estoy aplicando el arcoseno, pero al cuadrado. O sea, t partido en a, t partido en a al cuadrado. ¿Ya? Y como en vez de tener t, simplemente tengo t partido en a, por regla de la cadena, tengo que multiplicar por la derivada de t partido en a. ¿Ya? Pero t partido en a es lo mismo que escribir 1 partido en a por t, una constante por t. Así que su derivada es simplemente 1 partido en a, la constante. ¿Ok? Y a todo eso hay que sumarle lo que apareció acá al otro lado. Los dos se cancelan y me queda t menos t partido en la raíz de a cuadrado menos t cuadrado. ¿Ya? Eso queda elevar a menos un medio. Ya, y aquí también se van las a. Puedo restar acá a lo que está abajo en el denominador. Me va a quedar así, 1 partido en la raíz de a cuadrado menos t cuadrado partido en a cuadrado, si hago la resta que está abajo, menos t partido en la raíz de a cuadrado menos t cuadrado. El denominador que está aquí tiene otro denominador que al dividir por ese pasa hacia arriba. Entonces lo que me queda es raíz de a cuadrado abajo, que pasa hacia arriba, me queda una a. Porque el a es positivo. Debería poner valor absoluto de a, pero el a es positivo. Todo esto me queda partido en a cuadrado menos t cuadrado, menos el t partido en lo mismo. Así que en realidad tienen el mismo denominador. Y los puedo juntar, pues esto es a menos t partido en la raíz de a menos t al cuadrado. Y se puede simplificar, o sea, factorizar abajo. Me queda a menos t partido en la raíz de a menos t y a más t. Entonces toda esta expresión aquí, todo esto es pura manipulación algebraica más o menos esperable. Aquí.
quiero tomar esto y correrlo un poco para arriba. Ahí. No, no me funcionó lo que quería. Pensé que me estoy comiendo algunos símbolos. Ahí. Eso. Entonces arriba tengo el a menos t elevado a 1 y abajo tengo el a menos t elevado a un medio. Si restan los exponentes, le queda un medio positivo. Así que arriba tengo el raíz de a menos t. Y abajo tengo el raíz de a más t. O sea, en total esto me quedó una sola raíz, a menos t arriba, a más t abajo. Y ahí está, lo más simplificado posible y bonito que se puede escribir. ¿Ya? Esa es la derivada, pero una derivada bruta. Ya aquí en adelante es un ejercicio en donde hay que derivar nomás con saberse todas las reglas y fórmulas y no, no equivocarse en el camino. Ya es un estilo de ejercicio. Ahora que tenemos todas las derivadas. Ujú. Listo, chicos, con eso cerramos. Mañana entonces vamos a hacer un stop. Ahora que tenemos todas las derivadas posibles, eh, vamos a poder ya detenernos un poco y revisar lo que hemos hecho hasta acá. ¿Ya? Mañana también voy a meter entre medio un ejercicio de razón de cambio, que era lo que me preguntaban en la sesión de consulta, cuándo lo íbamos a ejercitar más. Así que ojo con la clase de mañana. Tiene hartas cosas que es bueno repasar. ¿Ya? Listo, chicos, que estén muy bien, que tengan un excelente inicio de semana. Nos Chao. estamos viendo mañana. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, Igual. profe, que le vaya bien. Gracias, igual.